Hasta el momento hemos hablado un poco acerca del artículo. Específicamente hemos estado abordando lo que tiene que ver con el concepto básico de este. Asimismo, hemos ido analizando algunas de las características esenciales. Para continuar con nuestra clase, vamos a abordar un poco acerca de los diversos tipos de artículos que existen. Hay que tomar en cuenta que el programa para nuestra asignatura establece el estudio específico e individual de cada uno de estos subgéneros del artículo. Con esto les quiero decir que hoy los vamos a revisar de manera muy general. Entonces, para ir abordando cada uno, pues vamos a irlos mostrando en pantalla y el primero será el editorial. Probablemente el editorial sea el tipo de artículo de opinión más conocido por todas y todos, sobre todo porque es de los que nunca falta en un medio escrito. En el editorial normalmente el especialista, el emisor o el periodista en este caso, habla desde su punto de vista acerca de determinado tema actual o de interés que esté en este momento en boga, que esté, por decir algo, en la boca de toda la gente o que sea un tema de particular interés. En este caso, un buen ejemplo puede ser la temática actual relacionada a la pandemia, al COVID-19, y en algunos casos, no sé si han llegado a ver ustedes artículos o precisamente editoriales en los cuales se ha estado cuestionando las medidas que han tomado algunos países, hablando más que todo acerca de lo que ellos piensan o su criterio propio sobre cómo se ha venido manifestando, digamos, el desarrollo político-social de cara a la pandemia. El siguiente tipo de artículo que vamos a estar revisando en esta sesión de clase tiene que ver con el comentario. El comentario viene a ser un escrito que ayuda a comprender una noticia y complementa sobre todo aquellas relacionadas a los hechos del día. Ejemplo de esto puede ser una manifestación social. Entonces, el comentarista valora desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista, el porqué de este levantamiento social y si está o no a favor de este tipo de actividades. Según su propia ideología, según su propio criterio, él valorará positiva o negativamente. Pero sí hay que hacer hincapié que tiene que ver con hechos que están pasando en el momento o que son de mucha importancia para la sociedad. Otro tipo de artículo que podemos revisar en este momento es la crónica. La crónica está determinada o está llamada como uno de los principales subgéneros que tienen que ver con el artículo, con este género periodístico denominado artículo, ya que la crónica ha sido, digamos, de las más famosas y por decir algo, uno de los mayores exponentes o uno de los que ha hecho muchísimo por la crónica o la ha dado a conocer en el mundo es el famoso escritor Gabriel García Márquez, un periodista, un cronista por naturaleza. Y en la crónica básicamente quien la escribe deja entrever o hace que el lector crea de que él ha sido testigo del hecho o que ha sido parte del hecho. Y en su forma de redacción normalmente establece los hechos cronológicamente. De ahí la palabra crónica. O sea, está determinado por los tiempos, por los lugares, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto lo vamos a ir revisando a detalle cuando nos corresponda. El siguiente tipo de artículo que debemos tener claro que vamos a estudiar es la crítica. Aquí hay que hacer hincapié en algo. La crítica, así como la conocemos, puede ser positiva o negativa. Y lo mismo sucede en el periodismo también. La crítica tiende a ser o negativa o positiva. En el caso de que sea positiva, el escritor o el periodista debe proponer nuevas soluciones a los problemas que están aconteciendo en la sociedad. Y en el caso de establecer una crítica negativa que perfectamente puede ser justificable, de acuerdo al tema que vayamos a escribir, buscará culpabilizar a un ser, a una persona determinada, a un objeto o a una acción.
Les aclaro, esto va determinado o va de acuerdo al tipo de información que estemos redactando. Así que siempre habrá que tomar en cuenta si debemos realizar una crítica positiva o negativa o adecuarnos definitivamente a lo que nos está pidiendo el medio. Otro tipo de artículo es la columna. La columna, pues a través de la opinión de su autor, busca presentar una interpretación de la realidad para orientar al lector. En este sentido, quien la escribe, quien se vuelve columnista, habla de un hecho normal. Bueno, es algo particular entre todos los tipos de artículos que podemos estudiar. Habla de un hecho desde su perspectiva para hacer énfasis en un punto determinado de acuerdo a los intereses del medio o de acuerdo a sus propios intereses, para poner ideas propias en la mente de quienes nos leen. Óiganlo bien, es importante la columna porque a través de ella yo puedo como sembrar esa semillita en los lectores para llevarlos a analizar o hacerlos creer que lo que yo digo tiene cierto grado de verdad o de pronto hasta busco cómo convencerlos. La idea es dejar esa semilla sembrada en cada uno de los que lean nuestra columna. Y finalmente, el otro tipo de artículo que vamos a estar estudiando a detalle posteriormente será la reseña. La reseña es un escrito breve e informativo donde básicamente se expone un comentario sobre un acontecimiento. Eso sí, la reseña normalmente está reservada para eventos, por ejemplo, culturales, para eventos deportivos. Son estas reseñas donde te dicen, por ejemplo, cuando hay un juego de fútbol, te dicen quiénes son los equipos, cómo jugaron, cuál fue su alineación, cuál fue el comportamiento de X equipo en el campo, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede cuando vas a describir una actividad cultural e inclusive, aunque muy poco, puede ser una actividad noticiosa o social, pero generalmente se deja para este tipo de eventos que son más dados a la cultura, dados al deporte, a temas inclusive de farándula, del cine, etcétera, etcétera. Todo lo que se les pueda ocurrir en ese sentido. Bueno, aquí vamos a concluir esta primera sesión de clase. Espero que haya sido del agrado de todas y todos ustedes. Y yo únicamente les animo a estudiar. Recuerden que hemos iniciado esta clase diciéndoles que como periodistas tenemos muchos retos y muchos desafíos, sobre todo en este tiempo que, como les dije, está formando y contribuyendo a crear un nuevo mundo. Tengamos claro que hay un antes y hay un después que específicamente vamos a tener que enfrentar, y sobre todo ustedes van a tener muchos retos como los nuevos profesionales de esta sociedad, de este país y sobre todo de esta profesión. Espero verlos en la próxima clase. Nos vemos pronto.